el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través de la Coordinación de Capacitación, les da la más cordial bienvenida y agradece su disposición para contribuir a nuestro programa de capacitación permanente. En esta ocasión nos acompaña la magistrada titular del Juzgado Segundo en la ciudad de Tijuana y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del Tribunal, Flora Arguilés Robert, experta en materia de derecho administrativo, derechos humanos y perspectiva de género, quien nos explicará el contenido del protocolo para la prevención y atención del hostigamiento sexual y o acoso sexual en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Los invitamos a estar pendientes de los próximos eventos y videos con expositores de renombre y temas de relevancia para nuestra labor diaria. Buen día. El día de hoy vamos a platicar un poco con relación al protocolo para prevenir y atender el hostigamiento sexual y o acoso sexual en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. Lo primero que quisiera comentarles es algunos antecedentes que dieron origen a este protocolo. En primer lugar, podemos mencionar que los artículos primero, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen, entre otras obligaciones, el de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos, considerando a tal efecto que la propia Constitución establece que los derechos están contemplados tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales de los que México sea parte, específicamente en materia de violencia de género. Sobre este punto quisiera comentar también que el artículo séptimo de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belén do Pará, compromete en forma enfática a México para adoptar las distintas políticas públicas y todas aquellas medidas administrativas que sean necesarias precisamente para prevenir, sancionar y erradicar esas formas de violencia. También sobre el tema podemos comentar que a nivel federal el Congreso de la Unión promulgó una ley que se denomina Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en ella se establecen una serie de medidas que deben ser cumplidas y que tienen como propósito precisamente el prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. En específico, se toca el tema referente al ámbito laboral, que es donde, por regla general, puede ejercerse por personas que tienen un vínculo con la víctima, ello independientemente de la relación de jerarquía que puede prevalecer. Y básicamente lo que se busca también a través de esta ley es preservar la autoestima, la salud, la libertad, la integridad y la seguridad de la víctima, evitando que existan acciones que atenten contra el desarrollo y la dignidad de las personas. También podemos comentar que esta ley en su artículo 15 define el hostigamiento sexual como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Es muy usual que en los ámbitos laboral o escolar se presenten este tipo de situaciones, y esta ley lo que busca es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias realicen actividades tendientes a proteger y salvaguardar la vida, la dignidad y sobre todo la paz y la tranquilidad de las personas. En esta misma ley se hace alusión en que esta violencia se puede presentar a través de conductas verbales, físicas o ambas, y todas estas deben de estar relacionadas de manera preferente con la sexualidad y deben conllevar una connotación eminentemente de carácter lasciva. También dentro de la ley general se establece la definición de lo que es el acoso sexual y se dice que es una forma de violencia que, si bien en esta no existe subordinación,
sí se genera y se presenta a través de una serie de ejercicio de poder en donde se genera a la víctima, a la presunta víctima, un estado de indefensión, una colocación en estado de riesgo, independientemente, y esto es algo que vale la pena hacer énfasis, en que este tipo de conductas se presenten una sola vez o se den varios eventos. En esta ley, cuando se habla de el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también debemos comentar que a nivel estatal el Congreso local aprobó una ley que se denomina Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en ella, de manera enfática, se define qué es la violencia sexual y se establece que es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atente contra la libertad, la dignidad o la integridad física. En el caso del hostigamiento sexual, esta misma ley señala que tanto en el hostigamiento sexual como en el acoso sexual, este tipo de conductas se dan de manera muy frecuente en el mundo del trabajo y se considera que estas acciones, estas conductas son incompatibles con ese derecho fundamental que todas las personas tenemos a gozar de un nivel adecuado de vida y que ese derecho a su vez se traduce en el derecho que tienen las personas a vivir una vida libre de violencia, a respetarse su derecho a la salud, por mencionar algunos derechos. Ahora bien, enfocándonos sobre el tema, pudiera comentarles que al momento de empezar a trabajar sobre lo que es actualmente el protocolo que rige al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, una de las finalidades más importantes al momento de buscar la aprobación de este protocolo era el buscar que se garantice de manera efectiva que todas las personas que trabajan dentro del propio tribunal gocen de un ambiente laboral libre de violencia. Es decir, lo que se busca es evitar circunstancias, hechos o conductas que puedan ser constitutivas de acoso y hostigamiento sexual. ¿Cómo podemos lograr que vivamos un ambiente laboral libre de violencia? Bueno, una de esas circunstancias o una de esas formas a través de la cual podemos lograrlo es generar una cultura del trabajo, generar una cultura en la que todos respetemos la dignidad de las personas y sobre todo que también busquemos evitar la discriminación, perdón, con un enfoque sustantivo en la perspectiva de género. También quisiera comentarles que uno de los antecedentes para la elaboración y que fue uno de los documentos o instrumentos que se analizaron para la elaboración del protocolo fue que el 21 de octubre de 2016 distintos organismos suscribieron un convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. Y en esa ocasión, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa también fue uno de los suscriptores. Ese pacto que se firmó en aquella fecha, tenía como propósito el empezar a generar acciones dentro de los órganos impartidores de justicia, de tal manera que se contara con una herramienta que sirva para proteger al personal jurisdiccional y administrativo y también al personal de apoyo a la labor jurisdiccional para estar en condiciones de atender con la debida propiedad el tema del hostigamiento y el acoso sexual, siempre buscando erradicar ese tipo de conductas y privilegiar el derecho que todas las personas tenemos a una dignidad, a una vida libre de violencia en nuestro ámbito laboral y enfocarlo específicamente
al área de los impartidores de justicia. En este caso, el gobierno del estado, el 25 de junio del 2021, emitió una declaratoria de alerta de violencia de género, ello en atención al incremento que se presentó en el número de tipos de violencia contra la mujer específicamente. Finalmente, quisiera comentar que es un derecho humano de gran importancia el que todos podamos trabajar con un ambiente libre de violencia y de acoso, incluido en este caso la violencia y el acoso por razón de género. En ese entendido, es importante mencionar que el tribunal está obligado a consolidar una cultura de trabajo basada en la dignidad de la persona, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades. Este derecho se encuentra consagrado en el convenio 191 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, que fue suscrito también y ratificado por México, y por lo tanto debemos considerar que es obligatorio tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es importante mencionar también que existen otros instrumentos internacionales, entre los cuales destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahora bien, quisiera pasar a platicar y exponer un poco cuál es el contenido del protocolo que fue aprobado por el Pleno del Tribunal en febrero del 2025. Una de las cuestiones más importantes es definir que la vigilancia, aplicación y evaluación del protocolo corresponde en primer término al Pleno del Tribunal y a la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social. El propio protocolo establece e implementa los procedimientos para prevenir y atender ese tipo de conductas. Ese es el objetivo principal del protocolo. Este protocolo tiene como objetivo, como sujeto principal, el que es aplicable a todas aquellas conductas que tengan como presunto responsable a un servidor público. Antes de continuar, quisiera comentar que cuando se discutió sobre el protocolo dentro de la comisión, una de las cuestiones que fueron muy discutidas fue precisamente el ámbito de aplicación personal del protocolo. Primero se planteaba si únicamente iba a ser aplicable para todos los integrantes del propio tribunal, si podían incluirse dentro de ellos a los usuarios, si podían incorporarse como sujeto pasivo o sujeto activo a los prestadoras de servicio social, y finalmente el ámbito de aplicación personal quedó exclusivamente para aquellas conductas que tengan como presunto responsable a un servidor público que forme parte del propio tribunal. El protocolo define qué se entiende por acoso sexual y dice que es toda conducta no deseada, reiterada o no, que se exprese en manifestaciones relacionadas con la sexualidad, con la característica de que tengan una connotación lasciva, realizadas dentro o fuera de las instalaciones del tribunal. Aquí también fue motivo de amplia discusión el definir si esas conductas debían presentarse o no únicamente dentro de las instalaciones del tribunal. Sin embargo, se examinaron una serie de casos que no han ocurrido en el tribunal, pero que se tiene la experiencia y que se llevó a cabo una investigación y se llegó a la conclusión, y esto fue también aprobado por el Pleno del Tribunal, de que estas conductas que se realicen bajo estas características pueden ser consideradas como acoso sexual, se den dentro o fuera de las instalaciones del tribunal.
El protocolo también define qué se entiende por hostigamiento sexual y dice que es toda conducta como la reseñada, nada más que la diferencia específica es que mientras que en el acoso sexual se da entre partes que no tienen una relación de jerarquía, que se pueden encontrar en un plano de igualdad, la característica que diferencia al acoso del hostigamiento sexual es que en este caso el sujeto activo realiza esas conductas en un contexto en donde él se encuentra en un rol de poder, es decir, en donde existe un marco donde la relación es de subordinación de la víctima hacia el agresor en el ámbito laboral. Cuando comentamos cómo se puede dar este tipo de conductas, el protocolo incluye una serie de aspectos y conductas que pueden ser constitutivas de acoso u hostigamiento sexual. La enunciación que se hace es meramente una lista que no tiene un carácter limitativo, es decir, sirve simple y sencillamente a manera de ejemplo, es una explicación de aquellos tipos administrativos que se pueden dar y como tal podemos mencionar el que se muestre imágenes, fotografías, ilustraciones que sean de carácter sexual, el hecho de que se emitan comentarios, mensajes, bromas, peticiones o insinuaciones con la característica de que sean de carácter sexual. También el hecho de que se realicen tocamientos, miradas o gestos con la característica de que sean lascivos o bien que se realicen o propaguen rumores igualmente de carácter sexual. En este caso, el protocolo también contiene un glosario con la finalidad de dejar lo más claro posible y preciso algunos de los conceptos que se utilizan dentro del propio protocolo. Este glosario, a su vez, tiene como referencia leyes que ya han sido aprobadas y que están vinculadas con la materia que ocupa el protocolo. Se define que el denunciado es la persona a la que se le atribuye la conducta de acoso u hostigamiento sexual. También incluye un concepto que es particularmente relevante para efectos de que se haga letra viva este protocolo. Y es la persona que se denomina facilitador. El facilitador es aquella persona que designará el pleno a propuesta de la comisión para recibir las quejas. Esa persona debe tener ciertas características que permitan que cuando alguien se considere víctima esté en condiciones y sienta la confianza para acercarse a él y exponerle su caso. Esta persona, además de reunir ciertas características, una de ellas, la más importante o las más importantes, podemos mencionar es que sea una persona que tenga una escucha activa. A veces es difícil encontrar a alguien que simple y sencillamente nos escuche y que haga empatía, que al mismo tiempo tenga la característica de ser objetiva y que de alguna forma esta persona que denominamos facilitador tenga la capacidad para realizar un acompañamiento y un análisis en relación con los hechos que se le están haciendo de su conocimiento. El facilitador, y hago énfasis en este concepto dentro del glosario, es una persona que debe, además de ser empática, de ser escucha activa, de ser objetiva, es una persona que en su comunicación no verbal, en sus movimientos corporales, no demuestre que hay perjuicio, prejuicio, que duda de lo que está manifestando a aquella persona que se considera víctima.
La persona que funja como facilitador dentro del tribunal será una persona que debe reunir ciertas características, que va a ser capacitada porque de alguna manera debe tener conocimientos jurídicos, psicológicos y tal vez otra serie de preparaciones para realmente ser aquella persona que pueda recibir aquella denuncia, para que pueda escuchar y recibir la denuncia y saber qué es lo que sigue y de qué manera va a acompañar a la víctima. También el glosario contiene otro concepto que es el de presunta víctima. Y esta se define como la persona afectada en su esfera de derechos al ser objeto de un presunto hostigamiento o acoso sexual. También incluye el glosario la definición de pleno, comisión, protocolo, servidor público, tribunal, usuarios, entre otros. Es importante mencionar que el propio protocolo incluye una serie de derechos, principios y postulados que rigen la aplicación e interpretación del protocolo. La materia que ocupa el protocolo es una materia sumamente sensible. Al momento de que la persona tiene el valor para presentarse ante otra persona y exponer aquellos hechos de los que se siente víctima en atención a esas conductas que pudieron realizarse y que realmente le incomodaron, le produjeron intranquilidad, perturbaron su paz, originaron que cuando se elaboró el protocolo se definieran como parte de esos principios y derechos el acceso a la justicia, el cero tolerancia, que considero es uno de los principios más importantes que prevalecen y deben prevalecer dentro del protocolo, la confidencialidad, es decir, la posibilidad de que la persona que acude y hace su denuncia tenga la certeza y la seguridad de que esos hechos que él está haciendo o ella está haciendo del conocimiento del facilitador van a reservarse y se van a mantener con la debida confidencialidad. Otro de los principios que contiene el protocolo es el de debido proceso, el de no revictimización y el de presunción de inocencia, entre otros. Aquí quisiera nada más comentar el relativo a la no revictimización. Este principio también es relevante para efectos del protocolo porque lo que se busca es de que la persona que ya de por sí siente que fue objeto de acoso u hostigamiento sexual, al momento de hacer del conocimiento esas conductas o esos hechos que considera que perturbaron su paz y su tranquilidad, no al momento de volver a plantearlos sienta que es revictimizar. He ahí por qué la importancia de encontrar a la persona que funca como facilitador y que tenga esas características y esa empatía para que al momento de llevar a cabo la escucha y la redacción del acta que se debe levantar, no genere de nueva cuenta una revictimización en la víctima. También el protocolo incluye como parte de estos derechos y principios el de perspectiva de género, el principio pro persona, el de transparencia y el de imparcialidad. El de transparencia va enfocado a aquellos asuntos en los que ya culminaron y que se deben tomar ciertas acciones. En cuanto al principio de imparcialidad, lo que se busca es que no haya un juzgamiento y que realmente todas las partes que intervienen dentro de lo que es el procedimiento que comprende el protocolo se mantengan con una postura imparcial donde no haya una inclinación ni a favor de la víctima ni tampoco a favor del denunciado. Ahora quisiera comentar que dentro del propio protocolo hay un aspecto que también se considera relevante. El hecho de que la persona presente su denuncia y haga
énfasis en la descripción de los hechos que considera que son constitutivos de acoso o hostigamiento sexual, no implica el que la ejecución y la aplicación de este protocolo deje fuera otras disposiciones jurídicas que también pudieran aplicarse, como son disposiciones jurídicas en materia laboral, en materia administrativa, hablando de la responsabilidad administrativa, de materia penal u otras materias que puedan incidir en los hechos que sean denunciados. Cuando nosotros hablamos de la aplicación del protocolo, debemos considerar, debemos saber y debemos entender que están inmersos otros ordenamientos que, como ejemplo menciono, la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Otro aspecto importante es que también se considera la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia y su correlativo en nuestra entidad. Este protocolo comprende también la aplicación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Si hablamos de aspectos importantes o relevantes dentro del protocolo, debemos comentar que la información que se genere, la información que se obtenga o la información que se resguarde debe ceñirse a las disposiciones en materia de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales, entre otras. En tanto que el nombre de la víctima o de la presunta víctima dentro del procedimiento es información confidencial, y esto más que nada se da con el ánimo de evitar agravar su situación. Lo mismo sucede en relación con el nombre del denunciado hasta en tanto no se emita una resolución definitiva. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de una norma interna que va a regir los actos o hechos y conductas que se puedan dar dentro y fuera de las instalaciones del tribunal, debemos mencionar que todas las personas servidores públicas estamos obligados a desempeñarnos en nuestras funciones independientemente de la labor en específica que se realice, a actuar con rectitud y con pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos del personal, de los auxiliares y de los usuarios. Esta es la premisa de la que debemos partir todos. Somos personas servidores públicos y como tales debemos conducirnos de la mejor manera y ceñirnos a los principios y valores que rigen a la propia institución y que se establecen también en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las personas servidores públicas, debemos tener presente que desde el momento que tenemos la calidad de servidores públicos, todos estamos obligados a abstenernos de realizar cualquier conducta que pueda considerarse hostigamiento u acoso sexual. Aquí quisiera comentar que todos en algún momento denotamos nuestras características. Algunos somos muy efusivos, otros son distantes, otros son fríos, otros muy saludadores, otros tienden a saludar con exagerada efusividad. Entonces, a partir de que se aprobó el protocolo, es importante que todas las personas públicas que formamos parte del tribunal llevemos a cabo una autoevaluación de tal manera que nos preguntemos si realmente nos estamos conduciendo de tal manera que no generemos una conducta que pueda considerarse hostigamiento sexual o acoso sexual. Debemos tener presente que
en estas relaciones que se dan dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de las instalaciones del propio tribunal, hay personas que así como unas son sumamente efusivas, sumamente cariñosas, tienen ciertas formas o maneras hasta de dirigirse a las personas, es importante pensar y reflexionar cómo se capta esa conducta o esa acción que nosotros realizamos, porque hay personas a las cuales no les gusta que se afecte esa esfera, esa zona de salvaguarda, ese espacio vital del que todos gozamos, y por lo tanto el análisis se debe hacer en este momento. El análisis se debe realizar de tal manera que estemos conscientes de cómo debemos conducirnos, qué tenemos que hacer, y sobre todo el buscar abstenernos en forma categórica de realizar conductas que puedan ser susceptibles de considerarse acoso u hostigamiento sexual. Ahora, si ya sabemos quién es la comisión, si ya sabemos que hay un facilitador, si ya sabemos que existe una víctima, un denunciado, una serie de principios y una serie de derechos que todos tenemos, aquí el primer punto a comentar ya dentro de lo que es el procedimiento que se establece para atender las cuestiones relacionadas con el acoso y el hostigamiento sexual que se puedan presentar dentro del tribunal, la primera de las obligaciones que tenemos todas las personas públicas que formamos parte del tribunal es que en caso de tener conocimiento de alguna conducta que pueda constituir acoso sexual u hostigamiento sexual, la obligación es de informar a la comisión. Para esto, la comisión está obligada, junto con el pleno del tribunal, a crear e implementar programas de sensibilización y capacitación en temas relacionados, de tal manera que permitan en todas las personas servidoras públicas del tribunal generar una conciencia de la gravedad de esas conductas. El tribunal considera que la mejor herramienta ante hechos hipotéticos es la prevención, y para ello es el que se genere un programa que tienda a abrir nuestra conciencia y sensibilizarnos sobre aspectos que nos proporcionen conocimientos y herramientas para conocer qué conductas pueden ser constitutivas de acoso u hostigamiento sexual, y sobre todo para que entre todos generemos una conducta de abstención sobre este tipo de conductas, y que esto a final de cuentas nos permita vivir en un ambiente laboral libre de violencia. También dentro de las acciones de prevención se encuentra el que se impulse y se fomente la igualdad de género, esto a través de medidas y de políticas de igualdad de género y de igualdad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo. Otro aspecto que es sumamente importante es el pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y o acoso sexual, esto a través de una serie de actividades tendientes a difundir en las vías oficiales de comunicación cursos, pláticas, folletos, entrevistas, cuestionarios, actividades que se den entre propio personal, de tal manera que se genere una conciencia y se convierta en un hábito en nuestro actuar día a día en cuanto a cero tolerancia respecto de conductas de hostigamiento sexual y de acoso sexual. También es importante que todas las personas servidoras públicas que formamos parte del tribunal debemos estar conscientes que debemos procurar limitar a su
expresión mínima todo contacto físico, evitar invadir el espacio personal si no hay causa necesaria que lo justifique, y todo ello básicamente con la finalidad de evitar que la persona se sienta angustiada o intranquila. La persona que se sienta afectada por hechos o conductas que considere sean constitutivas o puedan ser constitutivas de hostigamiento sexual o de acoso sexual, pueden acudir ante el facilitador, o bien, como lo establece el propio protocolo, pueden acudir directamente con el superior jerárquico. Aquí, sobre este punto, solamente quisiera comentar que la importancia de la elección del facilitador va a permitir que, independientemente de que sea una persona conocida con la que se convive, o aquella persona que solamente veo a lo lejos y que en ocasiones salude, se den campañas, se den la difusión necesaria para que haya o no haya conocimiento, amistad o simplemente un trato cotidiano de saludo, la presunta víctima o la víctima se sienta con la confianza de que cuando es víctima de actos o hechos o conductas como las que nos ocupa el día de hoy, se sienta con la confianza de acudir ante el facilitador, o de todas formas, para generar una segunda opción, el particular o la servidora pública, la persona servidora pública que se pueda sentir afectada, puede acudir ante el superior jerárquico. Ahora, pensemos que ya estamos ante una situación en la que una persona servidora pública se considera que fue víctima de acoso u hostigamiento sexual. Lo primero que va a hacer es acudir ante el facilitador y le va a platicar qué es lo que sucedió. El facilitador, conforme el protocolo lo establece, lo primero que va a hacer es entrevistar al servidor público responsable en presencia del superior jerárquico, y lo va a conminar a que se abstenga de repetir este tipo de conductas y, de ser necesario, sensibilizarlo. El detalle aquí también es que la persona que se considere víctima puede acudir ante el facilitador. El facilitador, aparte de realizar una escucha activa, lo que va a hacer es elaborar un acta, le va a hacer una serie de preguntas, y una vez que ya se tenga redactado qué es lo que la presunta víctima señala, quisiera comentarles aquí, ok, quisiera comentarles que previo a, cuando la víctima sufre esta situación, puede presentar su denuncia por escrito, por comparecencia o por correo electrónico. Quedamos también que si los hechos que pueden ser constitutivos de acoso o hostigamiento sexual son conocidos por otra persona que no es la víctima, ella lo puede hacer del conocimiento de la comisión. También puede suceder que se hayan dado hechos o situaciones y esa denuncia, que puede presentarse a través de las formas que ya les comenté, esa queja, la pueden presentar una persona o un grupo de personas, e incluso lo pueden hacer de manera anónima. Cuando el facilitador ya está con la presunta víctima, el facilitador, aparte de escuchar y de levantar un documento y de, una vez que ya recabó toda la información e hizo las preguntas que consideró necesarias para tener una idea completa de cómo ocurrieron los hechos, porque entre las cuestiones que puede el facilitador hacer es preguntarle quién lo hizo, cuándo lo hizo, si es la primera vez,
si se ha realizado de manera frecuente, cómo se ha sentido, qué es lo que necesita. Y una vez llenado ese formato y una vez revisado ese escrito ante el facilitador va a llenar un formulario y le va a decir a la víctima que lo vuelva a leer, y si está de acuerdo con lo que contiene ese escrito, le va a pedir que lo firme. Ese formato, para que se dé el llenado de ese formato, es importante la capacitación que se va a dar al facilitador. El facilitador también va a servir como un orientador para que le informe a la presunta víctima cuáles son las acciones o los mecanismos que tiene y que puede ejercer de manera libre. Una vez que el facilitador ya entrevistó a la víctima y que se cerciora que efectivamente hay elementos para presumir la conducta denunciada, debe dar de inmediato vista a la comisión sobre de esa queja. Y la comisión está obligada a emitir un dictamen preliminar de las medidas de protección que pudieran aplicarse a favor de la víctima. Estas medidas de protección que pueden darse o proporcionarse a la víctima tienen la característica de ser temporales. Y ese dictamen que se emita y la queja correspondiente deben remitirse al pleno del tribunal dentro de las 24 horas siguientes para que se evalúe y se determine cuáles son las medidas que se van a determinar. Aquí, en este caso, la presunta víctima está en condiciones de determinar cuáles son los mecanismos que va a seguir, y también en un momento dado del análisis que se haga, si se considera que hay elementos para agotar otras instancias, como sería el procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, ya seguirá el procedimiento tal cual lo establece la ley, en este caso, de responsabilidades administrativas, y determinará si está en condiciones de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa respecto de esa queja. Igual, cuando existan dudas sobre la existencia del acoso o el hostigamiento sexual, se debe informar a la comisión, y si se confirma que no hay elementos, aquí un aspecto relevante es que, de considerarse necesario, se podrá enterar al superior jerárquico de la persona servidora pública que fue denunciada, para efecto de que busque abstenerse de realizar ese tipo de conductas que, dependiendo de los ojos o la visión de la presunta víctima, lo haya considerado como acoso o hostigamiento sexual. También es importante señalar que el facilitador debe abrir un expediente, que le va a asignar un número, que lo va a anotar en un libro físico o electrónico, y que va a seguir un procedimiento, y esa primera entrevista que va a tener el facilitador va a ser conforme un cuestionario preestablecido, que ya ese cuestionario ha sido aprobado y utilizado por otros órganos impartidores de justicia y en otras instancias. Entonces son preguntas que ya han sido aprobadas y que facilitan el trabajo que va a realizar la persona facilitadora. Aquí, sobre este punto, quisiera comentar un aspecto que considero que es sumamente relevante. Cuando la víctima llega con el facilitador al momento de llevar a cabo esa entrevista con la presunta víctima, se debe buscar y propiciar que sea en un lugar que genere un ambiente de confianza y de seguridad para la víctima. Así como es importante las características del facilitador, también es importante el ambiente en donde se va a desarrollar esa entrevista, porque no puede darse en un lugar que
no permita que haya las condiciones necesarias para que la víctima se exprese y para que el facilitador la escuche. No es lo mismo estar en una oficina cerrada, bien iluminada, en donde única y exclusivamente se van a encontrar esas dos personas, a que esa entrevista se realice en un pasillo o en un área que es común y que todo mundo pasa, o puede generarse una escucha, porque entonces estaríamos atentando contra ese principio de no revictimización, ese principio de confidencialidad que se debe dar y se debe presentar y preservar de manera férrea al momento de llevarse a cabo la entrevista. Cuando se da la entrevista también, insisto, debe considerarse, y lo establece el protocolo, el que si la presunta víctima considera que quiere ser acompañada por otra persona que considere que es de su confianza, lo puede hacer. Es decir, al momento de que se da la entrevista entre la presunta víctima y el facilitador, se puede dar estando única y exclusivamente esas dos personas. Pero si la víctima considera que necesita el acompañamiento de otra persona que es de su confianza, lo puede hacer. Nada más que desde el principio el facilitador le debe comunicar tanto a la víctima como a la persona que lo acompaña que no tendrá ninguna intervención la persona que lo acompaña. E insisto, al momento de que se da esa entrevista y que se deben generar una serie de condiciones para que fluya la información y se pueda expresar libremente y en confianza la víctima, el facilitador debe escuchar con suma atención, debe escuchar sin interrumpir a la víctima, debe actuar y conducirse de una manera objetiva, sin discriminación, sin prejuzgar, sin emitir opinión, dándole oportunidad a la víctima de que ella se exprese libremente. Y pudiera presentarse el caso de que al momento de darse la entrevista, la víctima exprese sus sentimientos y necesite un momento para dejar de llorar, porque puede llorar, puede sentir angustia, puede sentir ansiedad al momento de estar recordando y repitiendo y expresando ante otra persona los hechos de los que ella se considera víctima. Entonces, en esa ocasión, el facilitador debe darle oportunidad a la víctima en caso de que advierta una alteración emocional en la presunta víctima, darle una pausa, permitirle respirar, tranquilizarse, para que esté en condiciones de nueva cuenta de seguir describiendo aquellos hechos en los que ella se considera víctima. El facilitador, aparte de estar capacitado en las áreas que ya comenté, puede, dependiendo de las condiciones en las que vea a la víctima, decirle: ¿quieres mejor escribir lo que pasó? ¿Quieres tú de puño y letra escribir aquí cómo se dieron los hechos? ¿Quieres mencionar quiénes fueron testigos de lo que tú sufriste? ¿Necesitas detallar algún elemento adicional para que tu declaración quede completa? Esa es parte de las herramientas y de la capacitación que debe recibir el facilitador. Pensemos que la presunta víctima está viviendo lo que considera una situación difícil, complicada, que se dio en el lugar donde ella presta su trabajo. Aquí, de manera acotada, tangencial, saliéndome un poco del tema, quisiera comentar que cuando se presentan este tipo de situaciones, hay evidencia, hay estadísticas de que en ocasiones las víctimas, a veces, en lugar de denunciar, prefieren renunciar.
independientemente de que puedan ser el sustento en su hogar, que sean la parte económica que saca adelante a su familia. También en ocasiones se han presentado situaciones en las que generan una alteración a su salud y eso es como resultado de esos hechos que vivieron, pero también en ocasiones pueden generarse sucesos que son irreparables. Y creo que eso también debemos de tomarlo en cuenta. Simplemente tener conocimiento de ello para estar en condiciones de saber qué tenemos que hacer. Por eso la importancia de este protocolo, por eso la importancia de que la coordinación de capacitación, el pleno y la comisión trabajemos de manera coordinada para buscar prevenir este tipo de situaciones, generar conciencia sobre la dignidad y el derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente laboral libre de violencia. Continuando con la entrevista, ya que se termina la entrevista, ya que se elabora, ya que la leyeron, se imprimen 2 ejemplares y uno se le da a la víctima. En ocasiones, primero se imprimen los ejemplares, se revisan, lo lee la víctima, lo lee el facilitador y una vez que la presunta víctima ya está de acuerdo con lo que contiene ese documento, lo firma al margen y lo firma al calce, el facilitador le entrega un ejemplar a la presunta víctima y el otro ejemplar se agrega al expediente que se va a formar. Recordemos nada más que al momento de llevar a cabo la entrevista, el facilitador debe privilegiar el principio de no revictimización. Terminada la entrevista, el expediente se debe enviar a la comisión y la comisión emite un dictamen que se remite al pleno y ya el pleno, en su caso, puede ordenar el que se recabe mayor información. Finalmente, quisiera comentar que dentro del propio protocolo se prevén una serie de medidas de protección a favor de la víctima. Esas medidas de protección van a atender a la gravedad y la naturaleza y el riesgo que represente para la presunta víctima. El protocolo, de manera enunciativa, señala como medidas de protección la reubicación física, el cambio de adscripción, la modificación del horario laboral o cualquier otra que estime el pleno sea la conveniente, con la peculiaridad de que en el caso de la reubicación física, el cambio de adscripción o la modificación del horario laboral, debe tomarse en cuenta la opinión de la víctima porque lo que se busca es que la medida de protección salvaguarde a la víctima, pero esa medida de protección no puede suponer que se agrave la situación de la presunta víctima o que se modifiquen en su contra sus condiciones o derechos laborales, de tal manera que es necesario recabar la anuencia del afectado. Aquí, finalmente, dependiendo de la gravedad de los hechos, el pleno del tribunal puede decidir adoptar medidas tajantes y drásticas, como podría ser rescindir o terminar la relación laboral, o bien si considera que no es una situación o una falta grave, puede, entre otros aspectos, constreñir, exhortar, invitar a la presunta servidora pública denunciada para que no repita esa conducta y pedirle que se integre a un plan de capacitación y sensibilización. Finalmente, quisiera comentar que la herramienta siempre será la mejor, quisiera comentar que la prevención es la mejor herramienta, que el respeto entre los integrantes fomenta un ambiente laboral sano y amigable y que todas las personas servidoras públicas
Debemos promover cero tolerancia a conductas de esta naturaleza, que existe un procedimiento, que hay una propuesta para designar un facilitador y de manera preponderante dentro de las conclusiones, quisiera comentar que se van a implementar programas y cursos de sensibilización y perspectiva de género, que el protocolo contiene medidas de protección y que existen sanciones. Uno de los aspectos importantes en relación con la implementación de los programas y cursos de sensibilización y perspectiva de género son todos aquellos que podemos incluir o incorporar y que guardan relación con la violencia laboral. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos su atención y los invitamos a consultar el contenido del protocolo que aquí se ha expuesto en la página oficial del tribunal www.tjbc.mx dentro de la pestaña de normatividad interna. Muchas gracias.